Y tengo en la vía telefónica nada menos que a don Fernando Guerra, presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad, con quien vamos a conversar el día de hoy. Presidente, ¿cómo está usted? Muy buenos días, lo saluda Pocho Valareso, gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola Pocho, gracias por la oportunidad, la invitación y poder dirigirme a tu gran audiencia, ¿no? Muy amable a usted también por su tiempo. ¿Cuál es la lectura que le dan los empresarios trujillanos? ¿Cuál es la lectura que le da usted también como presidente de la Cámara? ¿A qué definición han llegado ustedes ante esto que se está viviendo del tema político? Han habido algunos pronunciamientos de ustedes, pero hoy quiero que lo comparta con toda la gente que está a través de nuestra plataforma. Sí, lamentablemente la actitud y los resultados de la gestión actual de la OMPE, dando esas pintadas de incertidumbre, eso extiñe de alguna forma un proceso electoral que debería ser limpio, transparente, donde pues no hay ningún tipo de cabine y por el contrario tengas todas las mismas oportunidades y que se respete también la voluntad y el voto del ciudadano. Es cierto que muchas de las acciones dicen, no, pero esto no es un conflicto, esto no es una... es un tema de problema operativo, sí, pero esos problemas operativos históricamente nunca se vieron en nuestro país, por un lado, y por otro lado sí le tiñe un poco de dudas a un proceso que debería ser totalmente transparente. Hoy estamos en zozobra viendo todavía qué va a suceder con un empate técnico en segunda vuelta. Ahora son dos los candidatos, va a ser un tema milimétrico de quién va a ganar. Yo creo que para el día de mañana, o quizá todavía 1, 2, 3 días más, se va a saber exactamente quién va, porque vamos a tener que recurrir a las actas observadas, porque ahorita cada voto cuenta, pues, y eso va a definir básicamente lo que va a dar. Pero va a quedar siempre un sinsabor, y eso, con ese sinsabor y básicamente con ese temor, no vamos a ir a una segunda vuelta que de alguna forma debería estar más bien lleno de transparencia y, como siempre hemos dicho, no vivir una fiesta electoral, cosa que no se dio en esta oportunidad. Lamentablemente Corbeto minimiza realmente este error que nos está costando mucho y que también nos va a traer a posteriores seguramente, y se va a hablar todo el tiempo de fraude quien pierda, por ejemplo. ¿Debería Corbeto mantenerse, para usted, presidente, todavía manejando la OMPE y para esta segunda vuelta y luego las municipales y regionales que se vienen? No, definitivamente el señor, así no haya cometido un delito, porque no se va a poder comprobar aún, por un tema de deficiencia funcional y no tiene, ha demostrado no tener la capacidad ni el liderazgo para poder manejar esto como debería de ser. Recuerda que ya vine de un proceso 2021 donde también se tejieron algunas dudas al respecto, pero lo de esta oportunidad, lo del domingo pasado, ya ha traspasado ya el tema de un Corbeto por el bien y de la institución como tal. Tenemos un gerente que está detenido o que está acusando indirectamente a otro. Entonces eso definitivamente tiene que cambiar. Tiene que haber otra cabeza, no debería ser Corbeto quien debería estar liderando la segunda vuelta, para darle un poco de tranquilidad y transparencia a la población y a los que quieren, a los dos candidatos que de alguna forma pasen y que quieran un proceso transparente. Por más que se diga, y es cierto, ahora está implicado también eso, Pocho, porque la ley de alguna forma ampara y respalda a la OMPE para que de alguna forma la blinda. Pero creo yo, por un tema de decoro también y profesionalismo, Corbeto debería renunciar y debería dar la oportunidad a un profesional o a otro que lidere internamente de una manera mucho más eficiente. Okay. En mi opinión, para resumir, mi querido amigo, él no debería seguir. Ok, muy bien. Don Fernando, ya no es un secreto, pero estamos caminando, usted siente que estamos caminando, como todos los peruanos casi, yo personalmente, todos lo conversan, estamos caminando a la misma figura que hemos tenido en las últimas elecciones, con la diferencia de que Sánchez no es Castillo, por supuesto, en la hipótesis de que se dé la llegada de Keiko y Sánchez. Esa sería la misma figura que nos va a costar otros 5 años más de incertidumbre. ¿Cómo lo toman ustedes como empresarios? Les ha costado también, como todo el país, pero caemos en lo mismo.
¿Dónde cree usted que está el punto de quiebra? ¿Dónde está el error realmente de volver a retornar a la misma figura que teníamos hace 5 años y que ha generado todo un descalabro? Por supuesto, respetando el tema económico, que hoy sí ha sido tocado, porque uno de los posibles candidatos en la segunda vuelta ha dicho, me quiero tumbar el PCR, pese a que él no sabe que no se lo puede tumbar así fácilmente. Sí, bueno, lamentablemente, escuché un comentario muy válido, muy razonable, pero que creo yo que tiene muchas aristas, y es que dice, el peruano no aprende, ¿no? No aprendemos y seguimos en lo mismo. Podemos empezar desde esa premisa, Pocho. Efectivamente, hemos tenido 5 años de elecciones que deberían haberse aprendido y que de alguna forma nos podría dar un panorama mucho más exacto, y mira cómo al final se están resultando las cosas siguiendo en lo mismo, donde cuando en este momento nuestro país necesita más estabilidad, necesita un tema de piso plano para poder apostar al crecimiento. Estamos tratando de renunciar a eso y de repente, de manera inconsciente, con poco conocimiento, el peruano está apostando de alguna forma también a esa corriente de izquierda, que lo puedo decir claramente, sí, pero sí, radical, no razonable, donde está tratando, apostando a lo que dice, esto voy a cerrar el BCR, que menciona a Julio Velarde como lo admiran en el mundo, pero en el Perú él dice que es el peor enemigo del país y del peruano. También va por rato y va a constitución, una nueva constitución, ya no va a respetar las concesiones mineras. Es una locura. O sea, prácticamente lo que estamos hablando, no de un show económico positivo, no de un show contra la inseguridad, porque ¿en qué momento ha hablado de inseguridad ese señor? Que es lo que más está clamando el peruano. En ningún momento. Y Marín está hablando de llegar a poner al país en el limbo y en shock. Está haciendo promesas que no se pueden hacer, que no se van a ajustar, como aquellos que prometieron el tema de la pena de muerte, las megacárceles o algo por el estilo, porque no tienen un grado de razonabilidad en el sentido de aniquilamiento. Los comandos de aniquilamiento. Sí, ¿no? Entonces, ahora mira, ten en cuenta la posibilidad de este candidato Sánchez, que tiene como socio a Antauro Humala. Así es. Que inclusive lo estaba tomando como caballito de batalla, y eso, pues, este señor que dice que es nacionalista, es uno de los principales enemigos de nuestro país, mata policías y que para él no existe la ley. Entonces eso es algo preocupante, porque también, si bien es cierto, eso lo está sintiendo el pueblo, es que también el Estado, y que hemos tenido un Estado ausente estos últimos 5 años, ¿cuántos presidentes? Recuerda, Pocho, donde después ha habido todo, que se habló únicamente del pacto mafioso, donde de alguna forma había razón en ese sentido y nadie se preocupó del pueblo. Al que ha pertenecido Sánchez también, porque él ha estado dentro de ese grupo, ¿no? Que ha votado por las leyes pro delincuentes y todas esas cosas. Él ha estado en ese grupo de pacto mafioso, ¿no? Exactamente, avalando y respaldando a la minería ilegal, y que de alguna forma se está tratando de cubrir. Lamentablemente todavía gran parte del país, es cierto, también en la zona rural y demás, piensan en un Estado que era un Estado que les debe dar todo, pero eso es el mensaje que siempre los de izquierda están tratando de promover y mover, para que de alguna forma pues eso se sirva hacer un tejido de dependencia, que de alguna forma ellos sientan ese olvido. Es cierto, también el Estado no se acerca a ellos, y eso permite pues tener un cultivo importante de votos para ellos y poder estar vigentes en temas políticos y demás, como en esta oportunidad. Creo yo que debe haber en esta segunda fase una estrategia muy importante en el caso del partido de derecha que está quedando, donde debe calar un mensaje mucho más serio, mucho más propositivo, no el mensaje de que voy a hacer eso, tal cosa, y ¿de dónde va a salir la plata? Y sí, muchos los de izquierda dicen, sí, pero ahí tenemos 100.000 millones ahorrados. Sí, pero tú sabes lo que significa retirar esa plata. Hoy estamos debiendo, hoy hicimos un análisis nosotros en Cámara de Comercio. El endeudamiento de los últimos años que se ha hecho en el país ha sido básicamente para gasto corriente, no para inversión, pues. Es decir, para poder cubrir todas esas subvenciones, esos aumentos de sueldos, eso para eso. O sea, en su defecto, ha habido una farra en ese sentido que ha ido endeudando y ha aumentado también el déficit fiscal, básicamente para atender esta demanda que de alguna forma, si sigue en ese ritmo, vamos a tener una desestabilización completa en el sistema económico y va a haber un punto de quiebre. Como lo hemos dicho anteriormente, 5 años más
iguales a los que hemos tenido en este último periodo, y el país no lo va a soportar. Olvidémonos de la resiliencia económica del país, que el Perú modelo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un candidato que claramente lo está diciendo que va a destruir toda esa parte, que es nuestra mayor fortaleza en el mundo. Y en Latinoamérica somos una economía admirada, una moneda muy robusta. El señor está diciendo claramente que lo va a destruir. Pero el Perú, una porción, Pocho, ha votado por él. Entonces ahí hay un tema y no lo reprocho al peruano, sino es que no están haciendo las cosas bien esos líderes políticos que de alguna forma sí debieron haber tenido una presencia, una responsabilidad, y los que tuvieron el liderazgo para poder hacer algo, pues debieron hacerlo, pero recuerden, la izquierda que estuvo gobernando estos últimos 5 años. Mentira que sí, que hay una influencia congresal, de parlamentaria, lo que tú quieras, sí, pero al final, ¿qué tipo de líderes entonces tuvimos en el sitio que se dejaron mangonear o algo por el estilo? Ahora hay que pensar positivamente. Yo creo que todavía hay 1, 2, 3 días, Pocho, para esperar. Yo creo que posiblemente en la segunda vuelta sí podría ser distinta. Vamos a esperar con paciencia, con mesura, pero sí con una postura firme al final, porque aquí nos está jugando una presidencia, pues, el país. Quiero que la tenga bien en cuenta el liberteño, el norteño y el peruano, que está jugando el futuro de nuestro país. Y no podemos estar decidiendo solamente por antipatía o porque representa. El votante de hoy, el que fue el domingo, Pocho, no ha sido porque este candidato me representa, sino que ha votado porque el que menos antipatía me ocasiona. Y eso pues definitivamente no da un grado de racionalidad para el fin. Tenemos un candidato que está en segundo, tipo Belmont, que hoy dijo, no, y como ya no gané, ahora sí, ya me voy. Igual que liderazgo, hemos estado ahí, ¿no? Entonces, entre otros temas. Tenemos ahí dos líderes aparentes que han estado en este movimiento, lo de Carlos Álvarez y lo de Belmont, que dicen, bueno, ya se terminó, ya te coloqué en el Congreso, no sé si le serán a dar durante 5 años alguito, ¿no? Porque ya te está llevando al Congreso, bueno, ya terminé mi pinta, tú has estado a mi espalda, me voy, te dejo en el Congreso, algo debe haber. Don Fernando, tenemos que reconocer también que durante los últimos gobiernos nos hemos olvidado de la gente más necesitada, de la gente del Ande, como usted mismo. Es cierto. ¿Cuál sería, don Fernando, la salida que debe tener el próximo gobierno? No, la verdad tengo que decirlo, me la juego por Keiko, pero esa derecha, muchas veces le ha salpicado, echándole el Estado la culpa a la empresa privada también. ¿Por dónde se empezaría para tratar de darle la importancia a esa gente y decirle, oye, perdona, te hemos fallado, no hemos estado a tiempo, pero aquí estamos para empezar? Yo siempre he dicho, por ejemplo, y saco un ejemplo, en el caso de Trujillo, ¿no? Florencia Mora, La Esperanza, Laredo, El Porvenir, son gente que vino de la sierra, don Fernando, vino del Ande liberteño y se sacó la mugre y nos dio en la cara aquí en la costa y nos dijo, miren, yo puedo hacer esto, y ahí tenemos esos distritos. Entonces, si los gobiernos anteriores le hubieran llevado sus carreteras, sus colegios, sus universidades, sus fábricas de acuerdo a la producción, hoy tendríamos un Ande hermosísimo, ¿no? Metropolitanizado a nivel de la región de la Libertad. Hay que reconocer que ahí se quedaron estos gobiernos de derecha. ¿Por dónde empezar, don Fernando, para tratar de igualar y de que la gente que necesita se sienta también que su Estado, que su empresa privada los está nada menos que apoyando para sacar adelante? Hoy es muy difícil, ustedes lo han aceptado muchas veces. Un informal quiere formalizarse y la SUNAT le pone una serie de trabas y al final dice, no, seguimos vendiendo mis tamales, pues como sea, al final yo necesito comer y no hay una manera. Hay que revisar esas cosas también por ahí. ¿Por dónde se empezaría, don Fernando, para ponerle fin a esta desilusión de mucha gente que hoy es utilizada, como usted mismo ha dicho, de caldo de cultivo para estos reaccionarios que están pensando en que simplemente ellos llegan y se llenan los bolsillos de plata y hacen del país una joda? Y disculpe la palabra. No, tienes toda la razón, y esto tiene muchas aristas y hay varios aspectos que hay que tener en cuenta, y todos deberíamos empezar con un tema de toma de conciencia, ¿no? Es importante. El mensaje de que el empresario tiene la culpa, que el poderoso, el rico es el malo y el pobre es el bueno, pues ese es un mensaje que ha calado mucho en ese sector, pero básicamente esparcido por el tema de izquierda, porque es la forma de poder mantener ellos
y poder después alimentarse, posteriormente financiarse con el hambre, con la indiferencia, pero también con la falta de conocimiento de esas zonas rurales. Es cierto también que nosotros, los empresarios, de alguna forma no hemos sido protagonistas de algunos de esos cambios, o más allá, hemos tenido actividad como para poder también tener una presencia territorial en cada uno de ellos. Como voz de la sociedad civil. En Cámara de Comercio, desde el año pasado hemos tratado de comenzar a participar de una manera mucho más activa, promoviendo también empresarios conscientes que de alguna forma pues quieran atreverse ya, y como se ha dado el caso, y comenzar a intervenir en lo que está sucediendo más allá de las paredes de nuestras empresas, de nuestros hogares, de nuestras instituciones. Por eso que en Cámara de Comercio hemos dicho desde el año pasado, desde el inicio de mi gestión, que nadie es mejor que todos unidos. Es importante que no solamente, a falta de liderazgo, ideas y estrategias por parte de nuestros líderes del gobierno central, la verdadera descentralización no solamente que le den poder al gobernador o al alcalde, la verdadera descentralización va a ser cuando los empresarios, la sociedad civil organizada, la academia, el poblador, ejerza ciudadanía activa, el empresario una posición consciente como tal, y juntos comencemos a articular y a recuperar territorio, pero por sobre todo reconstruir lo que venimos promoviendo en Cámara de Comercio, la identidad y el orgullo, en el caso nuestro, trujillano, porque hoy, Pocho, y son encuestas ya que contratadas por privado de hace 3 años atrás, de cada 10 peruanos, 8 no confían en el otro peruano. Entonces el tejido social en nuestro país está muy partido. Solamente de 10, 5 confían, pero en su barrio, en su familia. Entonces hay mucho por desarrollar y para hacer, pero para comenzar a construir, hay que reconstruir prácticamente primero el tejido social de nuestro país. Alguien tiene que comenzar a hacerlo. Yo invito a demás empresarios, socios de Cámara, a que comencemos a dar ese ejemplo desde lo más pequeño. Hace un mes y medio que estábamos hablando sobre el tema de la basura. Así es, justo iba a tocar. Recuerda, al final tuvimos iniciativas, convocamos, desarrollamos un tema y decimos, ok, de la palabra a la acción, porque mesas de trabajo en Cámara no son las mesas eternas. Acá tiene que ser un resultado con visión empresarial. Hoy ya estamos limpiando la vía de evitamiento, ya van más de 2.500 metros cúbicos de basura que se están evacuando, pero unidos, es decir, al final también se unieron la municipalidad, el GORE, empresarios, y estamos desarrollando algo que de alguna forma haga que permita decir que sí podemos hacerlo, solo hay que ponernos de acuerdo, pero por sobre todo tener y comenzar a generar esa identidad y ese amor propio por nuestro territorio, por nuestra ciudad, por nuestra región. Entonces ahí debemos empezar a tomar acciones. Y es cierto que ahora el peruano tiene que tener, y en este caso el ciudadano, el liberteño, así como el del norte, una ciudadanía activa, o sea, vigilante, propositiva, pero a la vez también ya no permitir que nos metan brochazo a cada rato, claro, y que sucedan lo que el Congreso haga lo que quiera o que el gobierno haga lo que quiera. Ni nuestros gobernadores, ni nuestros alcaldes. Ahora, no estoy hablando de comenzar a imponer y dejar que no avance, no, pero sí tener una actitud vigilante, pero también propositiva, también ser parte de esa solución. Y creo que en ese momento se va a comenzar a reconstruir el país, ya sin diferencia de costa, sierra o selva, o el pobre o el rico. Quizá pueda decir, el señor Fernando está hablando de un tema utópico. Si avanzamos, aunque sea la mitad de lo que hoy tenemos, ya podríamos tener un país mucho más justo, mucho más coherente, pero por sobre todo sostenible. Señores, 5 años más igual como los de en esta oportunidad, definitivamente no va a poder soportar y podríamos volver a retroceder a 10, 15 años atrás como estuvimos antes. Ok, don Fernando, muchísimas gracias. Seguiremos conversando, todavía hay mucho pan por rebanar y lo más importante, sí, siempre he dicho yo, los buenos somos más que los malos en este país, así que hay que meterle puncheta nada más. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, muy amable. No, a ti por la invitación, un abrazo. Muy bien, Fernando Guerra, presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad, conversando a esta hora de la mañana en Opinión Libre.